y es un mensaje eh, pues para cerrar el año, para poder entender todo lo que a nuestro alrededor en estos días hemos estado viviendo, al día de hoy ser día 17. Por lo cual vamos a iniciar, vamos a orar para que Dios nos guíe en esta reunión. ¿Me acompañan? Padre, muchísimas gracias por este tiempo tan hermoso, que no solamente en cuanto a lo que implica los alrededores, adornos, comidas, convivios, sino en el verdadero motivo, que es el que tú hayas enviado a tu unigénito a salvarnos, a morir por nosotros, a hacerse hombre. Te pedimos porque nos guíes en esta reunión y salgamos todos profundamente bendecidos y alentados, entendiendo el verdadero sentido de la Navidad. Gracias por las personas que se acercan por primera vez y que todos nosotros con mayor amplitud y profundidad entendamos la razón por la cual tú decidiste enviar a Jesucristo a salvar nuestras vidas. Guía todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, está por demás, pero me es importante como una especie de introducción, ver que desde que tú vas a un centro comercial, las pilas, las torres con las que en primer lugar nos topamos, nos encontramos, son bebidas al máximo, llena de moños, llena de colores rojos, llamativos, dorado, rojo. Hay infinidad de adornos y mucho consumismo. Hay filas, la gente ya preparándose para los diferentes eventos familiares y otros que ya pasamos por los eventos laborales, por los eventos escolares. Yo cuando este es mi primer año en donde no tengo una comida de fin de año de la universidad en donde di clases 30 años. Y es especial, ¿no? Porque de alguna manera siempre iba, eh, iba al principio, ya cuando empezaba la otra parte del evento, pues ya me salía yo, pero es algo que me llamó la atención la primera vez, pero no hay duda que nos encontramos en estos eventos que tienen el motivo desde un punto de vista que se asume, el festejo de la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo en donde se promueve el amor. Si ya no vas a ver a alguna persona, pues lo primero que dices es muchas felicidades, le manifiestas tus deseos. No, Si no, ya no, terminaron ya. el Muchas trabajo, gracias, mi vida. el trabajo no se les olvida apagar su micrófono, ¿eh? Ay, perdón. No, cuidado. De todos modos, ya, no se preocupe. Y entonces llama mucho la atención que si ya no nos vamos a ver, como por ejemplo ayer que fue el cierre de la escuela, pues inmediatamente nos damos de despedida un abrazo, deseándonos como nunca felicidades, que la pasemos súper bien, que Dios nos bendiga, que tengamos un tiempo muy bendecido por Dios. Sin embargo, este no es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo, que el hombre tuviera una época de convivios solamente para darse regalos, para todos los lugares de reposo, de descanso, de vacaciones están llenos, eso se considera como una temporada alta. Y el problema es que hoy pues se ha dejado atrás, se ha olvidado, se ha rezagado, materialmente se le ha dado la espalda a la verdadera razón por la cual Dios Padre decidió un día enviar a su unigénito a un pesebre, a un lugar en donde no había donde María tuviera al niño, y ahí comenzó el gran evento de la redención, de la expiación, de la salvación, en donde Dios cumplió 700 promesas que había antes de su nacimiento, de que dónde nacería, cómo nacería y por qué nacería y para qué nacería. Así es que me voy a atrever a leer eh, una introducción por cuanto yo estoy de acuerdo en esto que vamos hoy
a estudiar y no quisiera que fuera solamente algo más, como pudiera ser algo más de lo que se festeja este año. Un evento más, una comida más, una piñata más, un abrazo más o un compromiso más que muchas veces lo tenemos que llevar a cabo más por obligación que de buena voluntad. Ayer con un paciente estaba muy triste esta chica, una mujer ya madura de 55 años, y me decía que tenía roto el corazón por cuanto apenas hace unos días se había peleado con su mamá, que tiene 90 años, porque no acepta a su pareja. Esta paciente mía tiene una pareja ya de hace 25 años, pero no lo quiere, no lo quiere, no lo quiere, y entonces una sobrina que también convive mucho con ellos, se alió a esta murmuración y mal concepto, un prejuicio hacia la pareja de esta chica. Me decía, es la primera vez que voy a pasar la cena solo, solamente con mi pareja, y tengo partido mi corazón, partido porque por un lado, ¿con quién te vas? ¿Con tu mamá de 90 años o con tu pareja de 25 años? Textualmente así, dividido. Así es que voy a leer esta parábola. Es una parábola que está muy adecuada para este tiempo. Dice así, en los días de Nerón, este emperador romano, hubo una gran escasez de comida en la ciudad de Roma. Aunque había abundancia de maíz que se podía comprar en Alejandría, Alejandría es una de las ciudades actualmente más importantes de Egipto, está al norte de Egipto, y ahí se producía grandes cantidades de maíz y de trigo. Así es que menciona aquí que habría una gran escasez de comida en la ciudad de Roma, aunque había abundancia de maíz que se podía comprar en Alejandría. Cierto hombre, propietario de una embarcación, fue hacia la costa y ahí observó a mucha gente hambrienta mirando fijamente hacia el mar, esperando las embarcaciones que debían llegar de Egipto con el maíz. Cuando esos navíos, uno por uno, llegaron a la costa, la pobre gente retorcía sus manos en amargo desencanto, pues a bordo de las naves no había sino la arena que el tirano emperador, Nerón, había exigido que se trajera para su uso en el circo. Para mí también fue algo histórico y conocido en el momento en que me puse a estudiar esto, eh, de dónde te tenían que traer las arenas para que ahí en Roma tuviera el circo la arena adecuada para los espectáculos. Así es que estos barcos mercantes seguían llevando arena para que Nerón siguiera practicando aquellos espectáculos que tenían contento al pueblo. Era una infame crueldad. Mientras los hombres estaban muriendo de hambre, el ordenar a los barcos mercantes ir y venir y no traer más que arena para los espectáculos de los gladiadores, cuando era el maíz lo que tan grandemente se necesitaba. Aquí voy a hacer precisamente mi introducción. Menciona aquí que había una gran hambre en la ciudad de Roma, había una escasez de comida. Hoy en realidad, entre tantos eventos, hay una gran hambre en el corazón del hombre, un hambre en donde Jesucristo se menciona a sí mismo como el pan de vida. Dice también en un pasaje del libro de Isaías que los que tengan necesidad de comer, vengan a mí, dice él, sin costo. Esto nos hace visualizar que el tiempo no ha cambiado y no obstante, fíjense bien, que era para un espectáculo que divertía a la gente, había una gran hambre. Hoy nos encontramos en un ambiente de distracción, en un espectáculo, lo voy a poner en una sola palabra para darle seguimiento a la introducción, en donde el espectáculo no satisface, sino hay una gran hambre de reconciliación con los familiares, de reconciliación con uno mismo, de conflictos personales, de depresión, de pérdidas, de bajas laborales, etcétera. Dice entonces que habiendo esta gran necesidad de maíz y de trigo que se necesitaba, los barcos llegaban
con arena. Y había una gran frustración para la gente. Seguramente te empiezas a identificar con que fuiste a algún evento, te dieron un aguinaldo. No sé por qué circunstancia estés pasando que pareciera que hubiera sido lo que tú necesitabas, pero al final solamente ha sido una decepción por cuanto aún todavía tu corazón, tu alma, tu familia, tu matrimonio, tus hijos están en una gran escasez. Entonces este mercader cuyo navío estaba anclado junto al muelle le dijo a su capitán, el dueño de estos navíos: ten mucho cuidado de que al regresar de Alejandría no traigas nada que no sea maíz. Y si antes has traído una carga o dos de arena, ahora no traigas ni siquiera lo que puede colocar sobre una pequeña moneda. Nada. No quería ya saber nada porque sabía él que no servía para nada. Me llama mucho la atención hasta dónde él llega. Ni siquiera traigas una pizca de arena que pueda ser colocada en una pequeña moneda. No traigas ni eso. Dice, insisto, no traigas nada más que trigo, pues esta gente que se está muriendo y ahora que debemos tener a nuestros navíos dedicados a este único negocio de traer alimento para ellos, ¿qué fue lo que hizo Dios? Vio al hombre hambriento, necesitado, a un hombre en un espectáculo que él mismo ha montado, pero que finalmente lo tiene hambriento. Hambriento, dice un pasaje, los que tienen hambre y sed y comen y beben de mí, nunca más volverán a tener. Aquí esta gente nos representa al mundo y se encuentran en la misma situación. Así es que le da una instrucción muy clara. Ahora que debemos tener a nuestros navíos dedicados a este único negocio de traer alimento para ellos, dice, a eso solamente te vas a dedicar. Hoy, dice este hombre, vemos poderosos galeones, son barcos grandes, cargados con nada, sino simplemente arena de filosofía y especulaciones. Es decir, aunque hay un gran espectáculo lleno de bebida, de regalos, de comida, de aguinaldo, de distracciones, de redes, la Biblia lo menciona en este caso como arena. Dice en Isaías también, Dios da una promesa de que Él traería luz, traería ríos de agua viva y que ahí en el desierto, que representa estas arenas de Egipto, de donde eran traídas para el circo romano, dice, abriré ríos y menciona algo en la soledad. También orando y meditando por lo que se vive en este tiempo, no solamente es un hambre espiritual, de aceptación, de relaciones familiares, aún laborales, sino también hay un hambre en donde el hombre no ubica de qué, pero es de Dios. El hombre ha desechado a Dios, del cual está verdaderamente ansiosa su alma. Es de él de quien tiene hambre. Pero el hombre se llena con arenas de filosofías y especulaciones. Cualquier cantidad de propuestas, de ofertas, de distracciones que parecieran que fueran a llenar su vida. Ilusiones con parejas, con otra pareja, con otras desviaciones, inclinaciones. Así es que hoy día Jesucristo, por medio de nosotros que estamos aquí reunidos y que si hay alguien por primera vez, dice, tanto los que te invitamos como en esta ocasión yo, no pretendo llevar nada en mi barco, en mi vida, a través de mis palabras, sino la verdad revelada por Dios a través de su palabra, el pan de vida tan grandemente necesitado por la gente.
Esto es lo que verdaderamente esta mañana vas a escuchar. El pan y no, desgraciadamente, este fraude lleno de filosofías, de ideas, de propuestas, de doctrinas huecas que solamente son eso, especulaciones y que no satisfacen, que al igual que ellos quedaban decepcionados al no cumplir con su verdadera necesidad. Tenían hambre. ¿Para qué querían ellos la arena? Y que hoy, ¿qué nos dice hoy Dios? La gran necesidad que está padeciendo la gente, el mundo. Oramos todos, pedimos, le pedimos a Dios para que esto no solamente sea un acto de curiosidad, que no sea un gusto del paladar. Es decir, ante esta hambre, el hambriento dice que todo, todo desea, pero nada le satisface. Y me encantó el término, que esto no vaya a ser un acto que solamente te gratifique desde el punto de vista curiosidad, o que le dé gusto a tu paladar, a lo que tú piensas, a lo que tú hablas, sino que al revés, aún aparentemente siendo una vieja historia, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la Navidad. La Navidad se puede convertir en ese momento también como una vieja historia bien conocida, que hoy ha pasado solamente a la tradición, una tradición. Por eso también se menciona así como la vieja historia. Ah, va a hablar de la Navidad, la vieja historia. No, no vamos a hablar de las arenas que nos satisfacen y que solamente todo lo que compone lo que está alrededor de tu vida es un espectáculo que no te sirve para nada. Vamos a hablar de las verdades que satisfacen el alma que Dios estableció en su palabra cuando Él decidió enviar a su Hijo. Nuestro pasaje está basado en el libro de Segunda de Corintios 5 del 20 al 21 y que dice así: al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Así es que todo lo que hoy vamos a escuchar no es de un mercante que, que solamente te dio unas. Es un mercante que solamente va a traer un distractor más, una vieja historia más, sino vamos a hablar del que verdaderamente nos ama y lo más importante, el motivo por el cual envió a su único hijo en aquel pesebre como un cordero sin mancha, de quien vamos a hablar, por cuanto es el festejado y la razón de estos días y de nuestro mensaje, dice: quien nos libró de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Así es que vamos a hablar de lo que significa para aquellos que nunca han escuchado el término sustitución, redención, expiación, que uno de los motivos por los cuales la gente pasa desapercibida esta temporada es porque de entrada ignora, a veces voluntariamente, a veces consciente y en una rebeldía rechazando, como vamos a estudiar hoy, esto por lo cual Dios a su unigénito, limpio, cordero sin mancha envió para expiación, redención, salvación de todos los hombres, de todas las almas. Por tanto, vamos a escribir a este niño. Sabemos todos en la vieja historia que nació de una virgen, su padre fue José, llegaron a un lugar en donde por un edicto tenían que ser todos censados, así es que cuando llegó a este lugar, no había un lugar en donde pudiera alumbrar, puesto que se habían llegado los días de su alumbramiento de María, y no había un lugar. Hasta que encontraron, Dios proveyó un pesebre. ¿Por qué llegó a un lugar tan pobre? Esto nos muestra cómo Dios refleja el corazón orgulloso del hombre, en donde
en el momento en que leímos, a Él sea la gloria, el dominio para siempre, fíjense que pudo haber llegado al mejor hospital moderno de hoy en día, pudo haber llegado en este tiempo, pero llegó a un pueblillo y a un lugar en donde no siquiera había donde pudiera estar al menos más cómoda, lejos de estar en un lugar en donde se alimentaban al ganado. Así es que el mensaje está dirigido bajo el concepto de que aquellos que hemos aceptado, reconocido, creído a este Hijo de Dios, lo primero que hizo fue transformar nuestras vidas. Cuando un bebé nace, trae vida a una familia, nace una nueva vida. Ya nació, dice, ya nació. Y entonces el gozo por la nueva vida transforma a cualquiera, aún alguien que pudiera estar en el hospital, en una agonía, alguien en conflicto, y se le da la noticia de que tu familiar, tu nieto, tu hijo ha tenido un bebé, automáticamente surge vida en nosotros. Aquí así fue. Había nacido el Salvador del mundo, aquel que pagaría por nosotros. Por tanto, voy a ir describiendo las características de este precioso Salvador, por el cual mucha gente no tiene ni la menor idea. Y por un lado, pasa desapercibida la oportunidad de que al encuentro con nuestro Señor lo rechace, otras veces lo ignore o esté materialmente por primera vez escuchando y concientizando qué se representa este tiempo. Muchas familias, cuando nace el bebé y tienen conflictos entre ellos, la hija se acerca y le acerca el nieto a su papá, y si no se llevaban, el corazón de piedra, el corazón endurecido, las diferencias que tenían son limpiadas, son arregladas, son olvidadas ante la presencia de aquella criatura limpia, inocente, que quizá ya manifieste una sonrisa, se parezca a ti, se parezca a la abuelita. ¿Y qué sucede? Aquel ser que era, es decir, el adulto, que estaba en conflicto con los demás, que tenía un corazón de piedra, comienza a palpitar por primera vez. Cuando alguien acepta a Cristo, conoce a nuestro Salvador, dice la Biblia que estando muertos en nuestros delitos y pecados, al tener un encuentro con Cristo Jesús, en los términos en los que dice la Biblia que vamos a estudiar, nuestro corazón por primera vez palpita, nace de nuevo, lo dice. ¿Cuándo? Cuando a través de su palabra conocemos su verdad. Los obstinados, sin embargo, los rebeldes, dice un versículo en la Biblia, los necios dicen que no hay Dios, que no existe un Hijo de Dios crucificado y menos como Salvador. Pero también ignoran que la Biblia dice que aquel que rehúsa creer en Él está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por lo cual, esta mañana, en base al motivo por el cual festejamos la Navidad, vamos a describir quién es este ser que se hizo carne, por el cual podemos nosotros entregarle nuestras vidas, seguirlo, creerle y permitirle que haga de nosotros una nueva persona. A esto se le conoce como la gran doctrina, en contraste con aquella arena que significan filosofías. Hoy, en esta mañana, tú lucharás contra lo que has aprendido en la vieja historia, no solamente de Navidad, sino del mismo hombre corrompido que ha creado sus propias historias con respecto a este tiempo. Y va a haber un choque, pero ahí con letras mayúsculas muy grandes y negritas o negrotas, quiero que insertes en tu conocimiento la gran doctrina, la doctrina de la verdad de Dios,
la doctrina más grande de todas, porque son doctrinas filosóficas hechas por hombres que muchos han continuado, han seguido, han profesado y en las que viven. Pero esta vez vamos a estudiar, vas a conocer la única gran doctrina, la doctrina del Creador, de Dios mismo, la doctrina para los hombres perdidos que por causa de su pecado están separados de Dios y que al conocer a este bebé que nació en un pesebre, por el cual hoy recordamos, un día creció, pero tomó tu lugar. Sustitución quiere decir, te sustituyó, por cuanto el pecado, dice la Biblia, que merece un castigo. El hombre, hoy en las noticias vemos una y otra vez, justicia, pancartas, comunidades, congregaciones que se reúnen para esto. Pero un Dios justo, un verdadero Dios justo, hará justicia y envió a Cristo para que fuéramos justificados, es decir, no tuviéramos que pagar tú y yo por los delitos hechos, ya sean por omisión o materialmente conscientes que hemos cometido todos los hombres. La Biblia menciona que no hay un solo hombre en la tierra que haya hecho el bien y que nunca haya pecado. Tú dirás, claro, todos hemos pecado, todos somos culpables. Pero vamos a ver aquí en nuestro pasaje de 2 Corintios 5, del 20 al 21, el cual lo voy a leer textualmente. Si quieren acompañarme a 2 Corintios 5, del 20 al 21, dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esto es hermoso. No es la persona que te invitó, con quien convives, no soy yo, sino que Dios ha utilizado hombres, seres humanos, desde la vieja historia, desde antes, profetas, a los apóstoles, para que en el nombre de Dios nosotros podamos, como dice aquí, rogar en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la razón por la cual Dios envió en su amor a su único Hijo para reconciliar al hombre con él, por cuanto el hombre lo separó, lo mató, lo descalificó de poder partir, morir e ir a su presencia. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo, para que nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es nuestro tema. Esto vamos a describir, nos vamos a deleitar en lo que este bebé fue. ¿Qué fue finalmente? La vieja historia bíblica, ¿verdad? La Navidad menciona que creció, que a los 12 años contendía, discutía con los escribas, sorprendidos todos del conocimiento que poseía, pues nada más era el Hijo de Dios. Pero finalmente llegó el día en que todas las profecías, todos los anuncios que se venían dando desde 700 años antes, a través de Miqueas, Isaías, se habían de cumplir. ¿Y qué describe esta segunda parte de que por nosotros fue hecho pecado? Bueno, lo primero que vamos a ver en Cristo Jesús es que este gran sustituto, este gran redentor, este gran salvador, tiene características para meditar, para reflexionar y para que tú puedas tirar la arena que representa la filosofía que no sirve para nada. Este espectáculo que no ha hecho nada por ti. Este sustituto, este redentor, este salvador, tenía una característica. Era un cordero, representaba aquel cordero que se sacrificaba para la expiación, para el perdón de los pecados, que un hombre consciente y voluntariamente reconocía y quería ser perdonado, limpiado. Así es que este cordero sabemos que era sin mancha, que era inocente, que era puro. Por eso el pasaje dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. Cristo Jesús se encarnó en apariencia de carne pecadora,
Es decir, nació como cualquier ser humano, pero de ninguna manera poseía algo todos los seres humanos tenemos, pecado. Desde que el hombre nace con pecado, por cuanto el pecado entró por un hombre, Adán, el primer hombre que Dios creó, Adán, y pecó. A partir de ahí, toda la descendencia humana nació con pecado. Así es que el único que nació con apariencia de pecado desde el punto de vista hecho carne, mas sin haber conocido el pecado, por cuanto él no conoció ningún pecado. El pecado le fue impuesto, pero no fue encontrado nunca culpable. Lo acusaron, porque como se sentaba a comer con los pecadores, porque trabajaba en un día de reposo, porque convivía con gente que otros no se mezclaban. Sabes, los pastores en el tiempo de Jesucristo eran menospreciados. Sin embargo, Abraham, Isaac, Jacobo fueron pastores. Dios mismo en el Salmo 23 se define como yo soy el buen pastor. Pero hoy así vivimos en una sociedad que menosprecia ciertos sectores de la sociedad. Hay una cantidad de gente que descalifica a otros. No ha cambiado. Aquí también. Por eso cuando fue anunciado el nacimiento de Cristo, si ponen atención en la vieja historia, los ángeles que anunciaban que ya había nacido, lo primero que hicieron fue presentarse a un grupo de pastores porque todos los demás estaban en la fiesta, en sus asuntos, en otras situaciones. Era gente orgullosa que ignoraba esto. Cristo, este Cordero sin mancha, este Hijo de Dios, no podía ser un pecador. No podía ser igual que nosotros. Él no tenía un conocimiento personal de pecado. Nació sin pecado. Fue concebido por el Espíritu Santo. Estamos hablando de a quien estamos festejando, a nuestro Señor Jesucristo, la Navidad. A través de su vida entera, nunca cometió una ofensa contra la ley de verdad y justicia. Había una ley impuesta, establecida por los mismos judíos. Ya la habían distorsionado. Aquellos fariseos, escribas, saduceos, ya habían torcido la ley de Dios y vivían bajo la ley, bajo aparentemente la justicia. Pero la ley, pongan atención, que estaba en el corazón de Jesús, era una ley que por naturaleza era ser santo. Hoy, como parte de aliento de nuestro festejo para los que hemos aceptado a Cristo, esto nos llena de un gran aliento y de una gran perspectiva de cómo debemos vivir. Al tener nosotros hoy la mente y estar Jesús en tu corazón, si tú ya los has aceptado, en tu naturaleza y en la mía, hay una inclinación a ser santo. Esta era una característica que tenía Jesucristo. En su corazón no moraba más que una ley, la de ser santo. Él podía decirle a todo el mundo, ¿quién de vosotros me halla culpable de pecado? Materialmente así se manifestó. ¿Quién podría culparlo? Y él así lo decía, ¿quién me culpa? Aún en aquel entonces estaban gobernando Herodes y Pilatos, la vieja historia que todos hemos escuchado. Sabemos que Pilato se lavó las manos, pero en el pasaje de Lucas, ahí en el Evangelio según San Lucas, se hace una aclaración muy detallada de que en ese tiempo tanto Herodes como Pilato no se hablaban, estaban peleados. Ellos eran romanos, sin embargo, la lucha de poder estaba en pugna entre ellos, pero cuando se les presentó a Jesucristo para juzgarlo y culparlo, se hicieron amigos y a partir de ellos se comenzaron a hablarse. Así es que ya Pilato, cuando le llevan a Jesucristo como un culpable que estaba pregonando otras religiones, otras doctrinas, otras filosofías, lo llevan para ser juzgado. Y Pilato pronuncia, entre otras muchas palabras, una que llama mucho la atención y dice, pues, ¿qué mal ha hecho este?
Él mismo, él mismo estaba sorprendido de quién era Jesucristo, alguien que no pecaba. ¿Qué mal ha hecho este? Cuando toda Jerusalén, estaba presenciando como testigo, aunque no encontraban nada, habían sido sobornados para testificar en contra de él. Buscaron y buscaron testigos, pero no hallaban. Tuvieron que comprar algunos. Como siempre, la corrupción. Tuvieron que hacer uso de ella para que hablaran mal de aquel Cristo, de aquel Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado, al que no había conocido pecado, que no moraba en él. Tuvieron que hacer comentarios, torcer sus palabras antes de que una batalla, 7 juicios fueran llevados a cabo en contra de Cristo para encontrarlo culpable, mas nada fue encontrado en su contra. De él estamos hablando, de él estamos hoy necesitados, de alguien sin corrupción, lleno de justicia, de alguien verdaderamente confiable. Así como los judíos, cuando iban a sacrificar en un acto de ritual, a un cordero en la Pascua, ¿qué hacían? Lo analizaban, lo checaban ahí en el templo, hacían tranzas. Si alguien llevaba alguno con defecto, le daban un dinero y pasaba. Por eso cuando Cristo, la vieja historia, la Biblia, nos dice que un día Cristo, enojado, entrando a este lugar, echó a aquellos cambistas que hacían un negocio. ¿De qué? De que estos sacerdotes estaban encargados de que el cordero que iba a ser sacrificado no llevara ningún defecto. Lo examinaban con tal detalle que eran materialmente doctores de la ley, expertos en justicia, que eran los encargados junto con los gobernantes y príncipes de no hallar ningún defecto para que pudiera ser ofrendado a Dios. Así fue materialmente examinado Cristo. Hoy la gente examina así a Dios. ¿Quién es? Ay, es el hijo del carpintero. ¿Quién es? Pues es el hijo de María. ¿Quién es? Un profeta, un hombre más. Han desechado, lo han puesto entre cualquiera de los muchos que han venido a proponer cambios, alivio, pero ninguno salvación, ninguno perdón, porque no tendría las características de un verdadero Salvador, Redentor, que pudiera tomar nuestro lugar. Así es que tampoco se encontró en él pecado que haya hecho voluntariamente o por omisión, por ignorancia. No había nada en él. Todo era limpio, era su naturaleza. Tenía que llegar hacia la cruz sin alcanzar el pecado. Si no, no podría satisfacer la justicia de Dios. Alguien en quien el Padre se complaciera por haberse guardado limpio de pecado. No obstante, que se presentó y se hizo en una carne como hombre aparentemente pecadora, en apariencia, mas no cometió pecado. Por tanto, nos quedamos cortos cuando leíamos: a Él sea la gloria y la honra por todo aquello que Él hizo. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros ante este bebé con estas características? Deberíamos sentirnos culpables. ¿Qué he hecho? ¿Dónde lo he tenido? Lo guardo en una caja durante todo el año y lo saco al final y lo pongo ahí en una pajita. ¿Qué he hecho durante el año? Vivir con tibieza. ¿Qué he hecho confiando en mí mismo? Dice un versículo en la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en sí mismo. ¿Qué he hecho con mi incredulidad? ¿Qué actitud he tomado de voluntariamente decir: yo no creo en eso? Debería de haber un lamento, pero no de arena filosófica,
sino un lamento por mi actitud, por lo que yo he hecho de manera personal y consciente con lo que Dios hizo al haber enviado a su único hijo con estas características. ¡Qué error! Mas no fue así con nuestro divino Redentor. Él, no podemos ninguno de nosotros decir que hubo un rasgo deficiente en su belleza perfecta. Lo que pasa es que no lo contemplamos. Y al menos yo cuando era chico lo contemplaba muerto, sin vida, colgado, en sufrimiento, que lo llevó a cabo. Pero el Padre lo resucitó y está lleno de gloria. Él era completamente puro en su corazón, en sus propósitos, en su pensamiento, en su palabra, en su hecho, en su espíritu. Nos alienta nuevamente a todos, al tener la naturaleza de Dios morando en nosotros, a ser así. Tener esos propósitos de pensamiento, de palabra, propósitos limpios, hechos limpios, en espíritu limpio. Nadie podría agregar nada a la vida de Cristo sin que fuese algo superfluo. Nadie. El Padre lo había hecho perfecto, lo había enviado conforme a la necesidad del hombre y conforme a lo que él era. ¿Por qué agregarle? ¿Por qué examinarlo? ¿Por qué tú y yo pasarlo por la lupa para ver qué error le encuentras? ¿Cómo te has encontrado en esta vida? ¿Quién eres tú que te jactas? Nada podrías agregarle a su perfección. Dios lo envió perfectamente completo. Su vida en un círculo perfecto, no a medias, no truncado. Un materialmente completo de un círculo completo de virtud para donde lo voltees. ¿Cómo se dirigía a la gente? ¿Cómo se dirigía a los niños? ¿Cómo perdonaba a sus amigos? ¿Cómo convivía en la conciencia de saber que alguien lo traicionaba, que le robaba, alguien que lo traicionaría, alguien que lo iba a negar? ¿Con qué paciencia? ¿Cómo pudo tomar nuestro lugar y sabiendo que no éramos nada, actuar así cuando él ni siquiera conocía eso, no conocía el pecado? Miren, estando estudiando entre esta semana esta maravilla, Dios habló a mi vida y me hizo recordar por qué a veces tan impacientes cuando tú y yo queremos hacerle ver algo a alguien, enseñarle a alguien. ¿Por qué con tanta desesperación, aspereza y agresión cuando tú y yo fuimos niños y no sabíamos hacer nada? Todo nos fue enseñado. Nos asearon, nos bañaron, nos dieron de comer. ¿Por qué hoy? Ay, pues hazlo así, pues hazlo así, pues fíjate. Nunca hubo en el corazón de nuestro bendito Señor Jesucristo una atracción para ningún placer malo. ¿Cómo me pegó esto? ¿Cómo me conmueve? No había en él una atracción para hacer algo malo. Podemos entenderlo hoy como la tentación. ¿Cuántos somos tentados a hacer el mal? Pero Dios puso en él un corazón limpio, santo, que es el mismo que ha derramado en nosotros, que hemos vuelto a nacer, que hemos aceptado a Cristo, que hemos creído en él, como dice las Escrituras. Quizá hoy tú empiezas en este momento a concientizar dónde te encuentras, confundido, lleno de arena, hambriento, entre los espectáculos, pero sin saber quién es este Hijo de Dios que murió por ti, que está llamando a tu vida, que te está buscando, que llevó a cabo la obra perfecta, la única, que no le menciona espectáculo, la obra perfecta del Padre, para que tú y yo pudiéramos pasar a la eternidad limpios, sin pecado, sin condena. Ningún deseo de escapar de alguno de los sufrimientos. Todos tendemos a huir, todos tendemos a correrle a los problemas, pero en Cristo, aún hecho carne,
habiendo sido tentado, habiendo padecido persecución por parte de Satanás, de los mismos fariseos, de su familia, nunca tuvo ningún deseo de escapar de los sufrimientos, de la vergüenza en la que estaría involucrado por la misión, el llamado a lo que Dios lo había enviado. ¿Cómo sabemos esto? Porque es mencionado en la palabra: Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa. No hay duda que tuvo un momento, al igual que tú y yo, de flaquear Cristo, pero solamente fue una tentación, solamente fue algo a lo que no estuvo dispuesto a escapar. Esta es la gran diferencia. Las tentaciones van a estar ahí, pero por un lado, ni Cristo se entregó a ellas y menos escapó de la misión que tenía que llevar a cabo: pagar por ti, por mí. Él nunca buscó evitar la posición amarga a costa del trabajo perfecto de su vida: ser padres, ser esposos, vivir en integridad, ir contracorriente, vivir por el qué dirán. Es un trabajo duro. Implica la vida perfecta que Dios nos deja, que Dios nos da, que Dios nos provee, que su gracia nos llena. El de ser posible, es decir, cuando Cristo dice, Padre mío, de ser posible significaba: si es consistente con tu completa obediencia, Padre mío, si es posible dentro de la santidad, que se pueda y se resuelva esto y que sea de otra manera. A eso se refería él. Si es posible. Apaguen su micrófono. Espérenme, los voy a silenciar aquí. Ya. Listo. Esto es muy importante. Todos nosotros estamos aquí como un aliento para escuchar, para meditar qué es la Navidad. Y para ti, que nunca lo has escuchado y que te ves haciendo cosas horrorosas, horribles, de arrepentimiento, en donde nunca fue tu intención, heriste, lastimaste, robaste, cometiste fraude, participaste en cosas equivocadas. Sí, si es posible, solamente Dios, o sea, las palabras de Cristo: si es posible, pasa de mí esta copa. Solamente el Espíritu de Dios morando en nosotros, que nos llena de su poder, es cuando lo lleva a cabo. Y si es posible, y debiendo Dios fortalecer al Hijo para que pasara por la cruz y no negarse, ahí estuvo siempre, alentándolo. Cristo nunca salió con una mala mirada de aquellos benditos ojos. Vuelve a hablar a nuestra vida. Decía un amigo que miraba a veces a alguien con una mirada de escopeta cuata, pero de la mirada de Jesús, cuando Pedro lo niega, nace una mirada de amor, la misma con la que vemos a aquel niño en un pesebre, aquella criatura inocente, sin mancha, limpia. Vemos una mirada no de odio, no de resentimiento, no rechazo. Son miradas limpias, benditos ojos. Por otro lado, nunca dejaron sus labios caer una palabra irreflexiva. No. ¿Qué están hablando?, les dijo. Siempre fue alentar, siempre fue consolar, siempre fue reubicar, siempre fue acompañar, siempre fue consolar. Sus pies. Oye, ¿pero qué estás haciendo? Describiendo al bebé, su pensamiento, sus ojos, sus labios, sus pies. Nunca se dirigieron hacia un mal camino. No, fueron por el camino del bien. Dice un versículo que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la que nos va guiando. Sus manos nunca se movieron a un hecho pecaminoso. Sabes que con las manos señas, quieres ahorcar a alguien,
quisieras materialmente lastimar, herir a alguien. ¿Por qué no pudo hacer esto? Porque su corazón estaba lleno de santidad y de amor. Este es el Hijo glorioso que el Padre envió, por el cual tú y yo debemos creer para poder ser salvos, para creer, para poder tener una eternidad en Él, creer en Él como el único redentor, capaz de haber pagado por nosotros para que tú no pagues. Cristo, tanto por dentro como por fuera, era intachable, fue intachable. Esto es muy importante. Esta vida, esta arena que cubre las imperfecciones del Coliseo, donde luchaban los gladiadores, ¿qué hace? Da una apariencia. Bueno, Cristo, tanto por dentro como por fuera, era intachable. No había apariencia en él. Sus deseos eran tan perfectos como sus acciones. Esto también está increíble para todos nosotros. No somos lo que pensamos, sino lo que hacemos. No eres lo que dices, sino lo que haces. Por eso dice aquí, sus deseos fueron tan perfectos como sus acciones. Él escudriñaba, miraba, observaba, ponía la mirada en la omnisciencia del Padre, por lo cual ni una sombra de falta pudo encontrar, ni tanto en el Padre, ni como en él. No había tendencias en este sustituto hacia hacer el mal. En nosotros siempre está la tendencia. Chécalo, ¿qué lucha? Miento, brinco, soborno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la mancha original del pecado engendrada por Adán mora en nosotros. ¿Sí? Lo que tú no quieres, eso haces. El mal que no deseas es el que haces. Tenemos que gobernarnos y mantenernos bajo límites severos. Si haces esto, te va así. Y entonces, ¿sabes por qué los jóvenes mienten? Digo, jóvenes, los padres, porque los jóvenes ven a los padres mentir. ¿Por qué los niños? Porque ven a los padres mentir. Pero me quiero referir a los jóvenes, porque si el joven que tiene un mal vínculo, una mala relación con el padre, pidiera permiso para irse a una pijamada, lo más seguro es que el padre le diría que no, que quiénes irían, que hasta qué hora. Por tanto, mienten y dicen que van a estudiar, que tienen un examen y van a estudiar toda la noche, que si pueden ir toda la noche a la casa de unos amigos, pero ya en la casa del amigo, pues ya está la pijama. Así es que la tendencia a hacer el mal, a la mentira, al fraude, al enojo, al resentimiento, al no hablarnos, al rechazarnos, al menosprecio, a la acepción de personas, mora en nosotros. O sea, ¿quién puede gobernar esto? Materialmente, dice el estudio, nos precipitamos de cabeza ante las tentaciones de nuestros pensamientos, nos vamos con todo. Nuestra naturaleza carnal ansía el mal. Materialmente es eso, tiene un hambre de estas arenas, aunque esté por dentro vacío. Tenemos que ser sostenidos como los caballos y como los mulos, con freno, porque si no, no nos acercamos al bien, no hacemos el bien. Dice en el libro de Santiago que feliz el hombre que puede dominarse a sí mismo, que puede refrenar su lengua, sus pasiones. Pero la pregunta es, ¿quién puede? ¿Tú puedes? ¿Lo has logrado? Pero con respecto a Cristo, su naturaleza era ser puro, recto, amoroso. Todos sus dulces deseos fueron hacia la bondad. De Él estamos hablando. Es a Él a quien estamos recordando y conociendo el motivo por el cual Dios lo envió, para que como Él te ama, tú y yo lo amemos.
¿Cómo no hemos de amar a aquel bebé que mantuvo por toda su vida estos dulces deseos hacia la bondad? Su vida sin ninguna restricción era pura y santa. Por eso era el Santo Hijo de Dios. El príncipe de este mundo no encontró en él combustible para la flama que él deseaba encender. Nosotros aquí encontramos el necesario combustible para prendernos así. ¡Puc! Y decimos, este es de mecha corta. Cristo, perseguido, vituperado, maldecido, burlado por su familia, viviendo entre murmuraciones. Dice un versículo, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. ¿Sabes? Aún en medio de esto, no hay combustible para encender la flama del rechazo, de la ira, del rencor, de descalificar. No solamente no fluía pecado de él, sino que no había pecado en él. En nosotros muere el pecado. En él no fluía ni había pecado. ¿Estás hablando de la Navidad? Sí. De nuestro Señor Jesucristo, que de ninguna manera te sirve verlo como un bebé, sino que tienes que ver la obra del Padre en aquel que fue enviado. Y esta es la obra que Él hizo, que ignoras, que no sabíamos, que rechazas. Dice, aquel que rechaza al unigénito ya ha sido condenado. Obsérvalo en secreto y encontrarás ahí en la oración, en la meditación, en su alma, cuán corazón había, que no había un solo deseo, dice la Biblia, porque Dios no ofende voluntariamente a los hijos de los hombres. Bendito carácter de Cristo. Porque gritaban los ángeles en aquellos pastores, en aquellas tierras, gloria a Dios en las alturas. Porque publicaba con mérito la perfección absoluta y justa. He aquí a mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué los ángeles lo adoran? Porque no hay defecto en él. Porque por más que como un doctor de la ley, de la filosofía y del conocimiento lo analices, no encontrarás defecto por el cual desecharlo. Al contrario, verás a través de su actitud, de su obra, el amor con el que no solamente se desenvolvió, sino con el que hoy te busca, está a la puerta y te llama. Era necesario que Él tomara tu lugar, que Él fuera sin mancha. Era necesario que aún Él no conociendo el pecado, fuera hecho pecado para que nosotros no muriéramos como pecadores. Cristo, como nuestro Redentor, Salvador, Mesías, este sustituto, fue hecho pecador bajo la ley, mas no por cuanto Él haya pecado. Tú y yo hemos pecado, y no por la ley, por cuanto mora en ti el pecado. La ley no se cumplió en Él desde el punto de vista justicia y por tanto no encontraron por qué condenarlo. Estaba comprometido con guardar su integridad, su pureza, moraba en su corazón para presentarse delante del Padre agradable como el sustituto por el que moriría por tus faltas, por tu vida equivocada, por tu incredulidad, por haberlo rechazado, por lo que tú eres culpable, mas él no, como el Redentor, el sustituto, el que exime nuestras faltas. Pero el hombre pecador no puede librarla. El hombre por sí mismo, por muchas obras que haga, por mucha arena que consiga, por mucha filosofía que se llene, no puede salvar su alma. Por gran riqueza que acumule,
le dijo a aquel hombre rico: alma mía, ¿qué haremos con todo lo que hemos acumulado? Hoy podrían pedir tu vida. Tú sabes que diciembre, tanto es como hoy, un día de gozo, si tú aceptas a Cristo, si estás entendiendo su naturaleza. Puede ser también el extremo de alguien en agonía en el hospital, con una pistola en la mano, abundancia de suicidios. Un mes contrastante. Por un lado, el Hijo de Dios que nace para redimir al hombre, y por el otro, el hombre que, habiendo rechazado al Padre, al Hijo de Dios, lo mata y grita: crucifícale. ¿Qué gritaron aquellos que le negaban? Crucifícale. No lo queremos. Preferimos seguir muertos en la ceguera, bajo las sombras, cubiertos por la arena, en la filosofía de los griegos, de los saduceos, en cualquier cantidad de desviaciones que ya había. ¿Y para qué hablamos del día de hoy? Dice, crucifícalo, porque preferimos seguir viviendo entre la hipocresía, entre el egoísmo, entre lo profano de la vida. Sí, ¿por qué rechaza al hombre esto? Porque esto es lo que él escoge. Cristo decidió cargar con nuestros pecados, y aún hoy, conociendo a qué vino, el hombre decide: prefiero cargar con los míos, prefiero cargar con mi culpabilidad, y lo niegan. Y voluntariamente lo niegan porque las tinieblas moran en él y rechazan la luz. Aquella luz que vino al mundo, que alumbra al mundo, que resplandeció para dar esperanza. El hombre decide, tú decides vivir en las tinieblas por cuanto tus obras son malas, prefieres vivir en ellas y rechazar la luz. La naturaleza sensitiva y delicada de haber evitado hasta la sombra el pecado de Cristo hizo que entonces al que no conoció pecado, Cristo, por Dios lo hizo pecado. Cristo, el Redentor, cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Sí, es Navidad, pero la obra de Dios no termina ahí. Creció, se hizo hombre, se subió a una cruz y ahí tuvo que pagar con su vida aquel grito de horror: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo gritó estas palabras, pero no como alguien que en este momento se encuentra en el hospital gritando: ¿por qué me has abandonado? Nunca rompió su comunión con Dios hasta el momento en donde que la ira de Dios fue sobre de Cristo para que el hombre no tuviera que pagar. El hombre que acepta a Cristo es librado, dice la Biblia, de la condenación. Ha pasado de muerte a vida y no será condenado. Mas aquel que lo rechaza, ya ha sido condenado. Cuando el hombre grita: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios prometió, una vez que tú lo aceptas, nunca desampararnos, nunca dejarnos jamás. Las palabras que pronuncia Jesucristo fueron las del único hombre que es el Hijo de Dios, el hombre hecho carne, Hijo de Dios, por cuanto en ese momento que está en la cruz, pagando por nuestros pecados, por tu pecado, por tu castigo, es separado de Dios. Y ahí es donde viene el grito de horror. No hay peor dolor que experimente un ser humano que vivir separado de Dios. Esto fue lo que él hizo. Al no conocer a pecado, pudo subirse a una cruz para ser acepto delante del Padre y poder él ser el Cordero sin mancha que pagaría por ti y por mí. Era el grito de: Padre, quita de mí tu ira. Pero era la única manera justa de que el hombre pudiera ser rescatado. Dios no podía ignorar tus faltas. No son las buenas obras ni tu sufrimiento lo que puede rescatar. Por eso fue enviado Cristo. Si el hombre pudiera por sí mismo salvarse, no hubiera sido necesario que Dios enviara a su unigénito al mundo a pagar por ti, y menos a una muerte de cruz que era terrible, que implicaba voluntariamente
que Jesucristo decidiera llegar hasta este lugar, por cuanto no era culpable. Bueno, estas son aquellas características del Salvador que requería el hombre y que cumpliría Dios desde su promesa para que el hombre no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Voy a leer el versículo que entenderemos con mayor claridad conforme a lo que hemos descrito del Hijo de Dios, al cual no conoce el hombre, lo rechaza. Hoy toca la puerta de tu corazón para que si tú voluntariamente lo reconoces que has vivido en tus caminos, en tus filosofías y estás recubierto de esta arena que solamente te llena de apariencia y estás cansado de ella y quieres que Dios te revista de una nueva vida, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ya entendimos a cuál, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No acabó la obra de Dios en el nacimiento de Cristo. Por eso Navidad es un evento solamente, pues por eso nomás es la noche buena y al otro día la cruda, el remordimiento, el enojo, los pleitos, seguimos iguales, me voy a mi casa y no nos vemos hasta el próximo año. Esta es la realidad. Pero cuando Dios dice aquí que Cristo fue enviado para que tuviéramos vida eterna, se refiere a esta vida en abundancia cuando tú y yo reconocemos nuestras faltas y que verdaderamente nuestra arena filosófica, religiosa, de creencia, personal, tus dotes, tus recursos, tus logros no sirven para nada. Entonces Dios dice, he venido para darte vida en abundancia. Y dice aquí, y vida eterna, y no te pierdas. Y no vivas en incertidumbre, ni en la filosofía que es llena de arena, que cuando alguien parte dice, ya descansaste, ya descansaste. La Biblia dice que el que rechaza a Dios solamente le espera un castigo eterno. No hay ningún descanso para que rechaza al Hijo único de Dios que pagó por ti y que es el único redentor. Es muy clara la salvación o la perdición. O te arrepientes y aceptas tus pecados y por tanto al único que puede pagar por ti, que ya lo hizo y que con su sangre nos redime, nos limpia y nos quita la arena filosófica, personal y sobre todo una palabra que estaba reservando, de orgullo. ¿Sabes qué impide que Cristo entre al corazón de un hombre? El orgullo del hombre, sus propios logros, su persona, su físico, sus bienes, sus alcances, su confianza en sí misma. Por tanto, ¿qué pasa? Pues ¿a quién necesita? A nadie. Pero lo que hoy tú tienes que saber es que Dios no va a considerar qué lograste, ni tu título, ni tu físico, ni tu porte, ni tus buenas obras. Si no hubiera sido y sería en vano haber enviado a Cristo, al unigénito, al que hoy pusiste lucecitas de Navidad, un árbol y quizá lo tengas ahí en una cajita, no tendría ningún sentido, sino que dice la Biblia y lo describe como pisotear al Hijo de Dios. Tus obras pisotean la obra de Dios a través de Jesucristo y entonces dice, ya eres condenado y dice el versículo, la ira de Dios está sobre de ti. No, pero Dios no podría hacer eso, Dios es bueno. Debe de tener paz, ya de estar en un lugar sin dolor. Sí, este es el plan de Dios, no más lágrimas, no más dolor, para todo aquel que le recibe. Lo leo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una condición, hay que recibirlo. No es solamente por creer. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan, pero eso no salva al hombre. No es a través de solamente creo en él. Anastasio es el, el, el que creó, el autor del credo. Me parece que sí, se me fue, pero es lo de menos el nombre. Existe un credo y si no recuerdo mal, San Anastasio. Creo en un solo Dios, creador de todas las cosas. Creer en Dios, al igual que los demonios,
no salva. Dice el versículo, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, que ya describimos, que describió Dios en su palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No es suficiente con un credo. Si es creer en Él, por cuanto creíste, dice, tienes vida eterna. Sí, nada más que hay que tenerlo también. La gente cree, mas no lo tiene. No es suficiente con creer. Tú lo puedes ver con tus obras. Cuando alguien cree y tiene al Hijo, nace en él, le es provista la naturaleza de Dios y por tanto surge la vida transformadora, la reconciliación matrimonial, surge la paz, los frutos del Espíritu en una persona. Cualquier persona hoy, en este tiempo, le preguntas, ¿crees en Dios? Y te va a decir que sí, pero no tiene paz, no tiene paciencia. Tú ves cómo cree, ves sus amistades, ves su vida, checa sus pensamientos, checa su mirada, escucha sus palabras, mira sus pies hacia dónde se mueven, cuáles son sus diversiones, cuál es su filosofía, checa su arena. Mas el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y es por eso que Cristo le dice a María ante la muerte de su hermano Lázaro, a María y a Marta, ¿crees en mí? Entonces tu hermano no morirá. Hay que tener al Hijo para tener la vida. Hay que reconocer nuestras faltas para poder tener lo que Él es y ser como Él fue. El propósito de Dios es hacernos a su imagen y semejanza. Ese fue el propósito, pero cualquiera que mira en honestidad, cualquier hombre no se parece nada al Creador. ¿Por qué? Porque está separado de Él, porque no tiene los rasgos, no mora en Él la naturaleza de Dios. Si tú quieres hoy, a través de recordando y hoy conociendo, ¿qué representó este evento navideño? Y hoy, ¿cómo está vivo? Murió, pero resucitó. El Padre lo sentó a la diestra para que hoy, en esta mañana, pudieras tú escuchar. No es casualidad. Dios tuvo que acomodar muchas cosas para que tú pudieras escuchar el mensaje del Padre, de Jesucristo, de la salvación, de la nueva vida, de la paz. Os tengo buenas de paz, dijo él. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Cristo está a la puerta de tu corazón. Voy a leer en su palabra, que es el único testimonio vivo y real que tenemos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En cuanto Cristo fue resucitado por el Padre, a partir de ahí comenzó la vida por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Sin que tú tengas que hacer nada, no por tus obras, sino por lo que ya hizo Cristo en la cruz. Ahora Él toca, resucitado por el Padre, a la puerta de tu corazón. Toca para que tú consciente y voluntariamente, sin arena, sin filosofías, renunciando a ti, reconozcas lo que has hecho y pisoteado con Cristo. Si tú quieres, dice aquí, estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres, entraré a ti. Ahora te toca a ti. Tú tienes que decidir. Ya no eres el bebito al que por voluntad de un padre te fue impuesta una religión o una creencia o una filosofía y se te fue puesta arena, arena filosófica. Esto no es arena. Esta es la palabra de Dios, la verdad de Dios a la puerta de tu corazón. Al haber conocido la esencia del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por ti, ahora te toca recibirlo por amor, no por obras, sino por gracia, como un regalo de Dios. ¿Sabes por qué nos damos regalos? Porque el primero que regaló fue Dios, regaló a su Hijo para que tú no murieras. Y hoy este regalo toca la puerta y tú tienes que abrir, decidir abrir la puerta de tu corazón. Si en este momento tú quieres abrir la puerta de tu corazón, vamos a terminar nuestra plática, nuestro mensaje, nuestra charla con la escritura, nuestros oídos atentos a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, y pueda ser despojada de ti
y puedas ser saciado con el pan de vida, tu vida. ¿Qué necesitas? El pan. Jesucristo se definió así como yo soy el pan de vida. Tu vida está llena de arena. Está a la puerta y llama el verdadero pan de vida, la luz de los hombres, la luz que transforma las tinieblas. Aquello que no comprendes será descubierto. Pero primero tienes que aceptarlo porque está a la puerta, está afuera. El pecado lo dejó afuera. No puede convivir. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por tanto, si hoy quieres abrir la puerta de tu corazón, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Cristo está a la puerta. Vamos a hacer una oración. Hace 30 años escuché este mismo mensaje en donde Dios me invitaba a que Él condujera mi vida, cambiara mi vida, me otorgara el perdón y yo decidiera arrepentirme. Y a través de este tiempo solamente he conocido el amor de Dios con el que aquel primer día se manifestó a mí, aún siendo pecador, enseñándome por medio de su palabra, que aún siendo pecador, murió por mí. Y ahí estaba, ofreciéndome el perdón. En la cruz, Cristo está mencionando las palabras, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Efectivamente, quizá no supiste lo que hiciste, o quizá eres muy consciente de lo mal que has hecho. Si tú quieres, hoy Dios te perdona. Está a la puerta y llama. Abre la puerta de tu corazón y deja que Cristo Jesús, a través de tu Espíritu Santo, entre y transforme tu vida. Voy a hacer la oración. Por cuanto estamos de manera virtual, no es necesario que yo diga que tú menciones alguna palabra. Si tú quieres ahí en tu casa, puedes hacerlo en voz alta. Yo voy a hacer la oración en tu nombre. Yo ya tengo a Cristo. Yo ya tuve esta invitación hace 30 años de que a la puerta de mi corazón estuviera Él llamando y abrí. Hoy está la tuya. Hoy es el día de salvación. Hoy podría ser la mejor Navidad de tu vida, la única, porque no sabes si mañana vivirás. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Vamos entonces, por respeto a Cristo, dándole la gloria a Él, a cerrar nuestros ojos. Yo voy a hacer lo mismo y vamos a orar. Si tú quieres aceptar a Cristo, hazlo en este momento. Arrepiéntete de tal manera y delante de Él que puedas estar limpio por lo que Él ya hizo. Así es como vamos a orar. Yo voy a orar en tu nombre. Yo ya lo tengo. Solo repite esta oración y el que tiene que abrir la puerta eres tú. Vamos a orar. Dios, muchas gracias porque yo estoy exactamente en Roma. Soy este hombre, esta mujer, esta jovencita. Soy yo, Dios, tú me conoces, que está hambriado, hambrienta, creyendo siempre que algo va a cambiar mi vida. Y solamente me he encontrado con arenas para un espectáculo que no ha hecho nada por mí, el espectáculo de mi propia vida y de lo que vivo alrededor. Hoy, a través de, con tu palabra, con la verdad de tu palabra, entiendo, reconozco, acepto que lo primero que tú hiciste fue amarme, al haberme creado, al haberme guardado y hoy tener la oportunidad de escuchar el mensaje de amor que tienes para mí. Reconozco que he pecado, que he hecho no sé cuántas cosas, Dios, que recuerdo y que aún no recuerdo, que te han ofendido, que han destruido mi vida, que han hecho daño a otros y que hoy me siguen llevando a esta vida de apariencia y con los pies dirigidos siempre hacia el mal, haciendo lo que menos quiero. Esto es lo que no quiero, Dios. Esto es lo que acepto como algo que me separa de ti, que ha levantado esta barrera que me impide tener relación contigo. Por lo cual te pido perdón. Te pido que me perdones de aquello que recuerdo y aún de lo que no recuerdo, que limpies mi vida. Y descanso por cuanto esto no solamente es algo de palabra, no es una filosofía arenosa, sino fue por el hecho de que tú te subiste a una cruz por amor a mi vida, que ahí recibiste el castigo y fue el grito más terrible que un hombre pueda pronunciar. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ese grito fue por mí, para que yo no quedara desamparado. Y hoy tú me ofreces la reconciliación contigo, el perdón, la limpieza de mi vida por lo que tú ya hiciste en la cruz
y a través de tu sangre hoy me limpias. Por lo que en este momento abro la puerta de mi corazón para que tú entres, seas mi Señor, mi Salvador, aquel que tomó mi lugar. Entra a mí, Dios, y guía mi vida. Haz de mí una nueva persona y gracias por la oportunidad de volver a empezar. Gracias porque hoy comprendo con mayor claridad en qué consistió tu amor, la razón por la cual enviaste a Cristo y murió por mí, y hoy le abro la puerta para que entre a mí. Esto es lo más extraordinario. Le doy la oportunidad de que hagas de mí una nueva persona. Me revistas de lo que tú eres y me des este mismo corazón. Quiero pedirte todo esto y agradecértelo de ninguna manera por lo que yo he hecho, por cuanto todo es vergonzoso, sino por lo que tú hiciste por amor a mi vida, que fue en la cruz, morir por mí, por lo cual es en el nombre de Cristo Jesús que lo hago y te lo pido. Amén. Bueno, esta es Navidad, esa es la verdadera Navidad. Navidad significa nacimiento. Termino mencionándote un versículo para que si hoy tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, dice en su palabra que si tú hiciste esto, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te mencioné al principio que muchos al escuchar la Navidad dicen, la vieja historia de la Navidad. Hoy, si tú aceptaste a Cristo, la vieja historia de tu propia vida, las cosas viejas pasaron para Cristo hacer una nueva vida, una nueva historia en ti. El último versículo, hay varios, ¿verdad? Empezarás a tener un anhelo por el nuevo pan que es la Biblia, su palabra. Nunca la deseaste, pero hoy la vas a desear. Tendrás hambre de ella. Y dice así: de cierto, que quiere decir en verdad te digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora sí, claro que podemos decir que si aceptaste a Cristo, tendrás paz, aquí y por la eternidad. Este es el mensaje por el cual hoy fue un día especial para nuestras vidas y para ti que escuchaste por primera vez y si aceptaste a Cristo, dice la Biblia, bienaventurado eres, feliz, dichoso. Ya comenzó, ya comenzaste a ser una nueva persona. De entrada, imagínate, has sido perdonado. Muy bien, pues esto era lo que todos anhelábamos para aquellas personas que se conectaron por primera vez y para todos los que estamos aquí, pues qué perspectiva tan diferente haber echado un vistazo al que mora en nuestro corazón y meditar en cuáles son sus ojos, qué es lo que pronuncian sus labios, hacia dónde se dirigen sus pies, cuáles son sus pensamientos. Eso es lo que podríamos resumir. Así es que muchas gracias, gracias por este año. Yo creo que no tenemos, para los que todo este año Dios nos concedió, darle las gracias por el tiempo que pudimos continuar teniendo nuestro estudio. Que Dios nos guarde en este tiempo, en este repunte de la pandemia, que lo hará, Él es fiel, y que podamos seguir siendo fieles hasta que Él nos llame, hasta como Él prometió, hasta que nos presentemos delante de Él sin mancha. Así es que un abrazo para todos. Ahora sí, con toda certeza, feliz Navidad, que ya sabemos qué es, una Navidad permanente, el nacimiento de Cristo en tu propia vida. Nicodemo era un gran conocedor de las Escrituras y Cristo le dijo, es necesario nacer de nuevo. Si tú aceptaste a Cristo, has nacido de nuevo espiritualmente hablando. Bueno, ¿algo más que quieran ahí compartir? Me quedan unos segunditos de mi pila. Muchas gracias y felicidades para todas y que la pasemos muy bien esta Navidad. Y gracias, Georgina. Muchas igualmente, gracias. un abrazo a Gracias, todos. Dina. Igual para Dios ti. cumplió su propósito, Gus. Muchísimas gracias y que Dios te siga Sí, bendiciendo y utilizando. sí, gracias, Cande. Gracias a todos. Ay, por mi familia, por mí. Y gracias a Dios somos mutuamente confortados en esto, en la oración, en nuestra relación, en conocernos, en estar ahí unos orando por otros. Así es que un privilegio el tiempo que compartimos y que Dios nos conceda
en el gozo, mientras venga esta gran alegría de pasar este tiempo que en verdad, créanme, que es un tiempazo para mi vida, ¿eh? Así es que Sí. saludos a todos. Yo soy Gracias, Gina, bye, Gracias. Susi, Cris, gracias, Gracias. Cande, Bye. Héctor y Elsa, Feliz Dios los Navidad bendiga. a todos. Esperanza, igualmente. Daniel, muchas gracias por todo lo que nos ayudaste, por los estudios. A los Feliz Danieles, muchas Navidad. gracias. Adiós, Irma, Liliana, nos vemos. Gracias. Esperanza. Adiós, Héctor, gusto saludarte, aunque sea por aquí, verte. Un placer. Siempre lo será. Dios los bendiga. Nos vemos en enero, ¿verdad, Gus? Sí, nos vemos Primero Dios. verás, nos vemos nos vemos después, es primero, creo que cae en sábado, a ver, ahorita les digo, Domingo. pero sí, regresamos, me parece que el segundo es, ahorita les digo, ahorita está, 7. nos vemos el sábado 7, exacto, nos vemos el sábado 7 de enero, Gracias por todo. ¿sale? Gracias. Regresamos el sábado 7. Disfruten mucho este tiempo de vacaciones y disfruten mucho a Cristo. Es el mejor tiempo para Igualmente. pasar leyendo y repasando los estudios. ¿Eh? Ocúpense mucho del verdadero pan de vida. No llenen su vida de arena. ¿Sale? Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Bye, Un bye a gustazo. todos. Bye. Bye.